Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad de Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Hola, ahora sí. Shalom a todos mis hermanos de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones y a todos nuestros oyentes que se conectan hasta ahora a través del perfil del Roy Pablo Escalante, a través de su emisora RSA, Restaurando las Sendas Antiguas. Usted puede ingresar por www.restaurandolassendasantiguas.com y lo envía a los enlaces para que usted se conecte con nosotros, ya sea por Facebook o por TuneIn Radio. Así que vamos a empezar un estudio. Habíamos hablado de algunas características que tenía Daniel porque había llegado a Babilonia. Hola, ahora sí. Porque había llegado a Babilonia, el exilio, lo que el Eterno había hablado a través de Jeremías, de Ezequiel, que eran contemporáneos a Daniel. Y ahora vamos a empezar a hablar acerca de lo que el Señor nos quiere enseñar mucho más allá en su palabra acerca de lo que está gobernando este sistema, quién está gobernando, quiénes son esas potencias, de qué era lo que estaba sucediendo y por qué el Señor le estaba hablando a este rey Nabucodonosor. Así que hace 8 días habíamos tomado ciertos versículos de la palabra del capítulo 2 de Daniel y habíamos hablado acerca de que el Padre había obrado o había usado la vida de Daniel para interpretarle y para poder que el Padre le hubiera revelado el sueño que había tenido Nabucodonosor. A él se le había olvidado, o él estaba poniendo un reto muy grande a los sabios, a los adivinos de ese tiempo, a los caldeos, y necesitaba que fuera revelado este sueño. Así que hoy vamos a mirar cuál era este sueño, la interpretación de este sueño, y vamos a estudiar mucho, ¿vale? Entonces vamos a mostrar unas imágenes a medida que vamos hablando, y aquí en el video bien también van a salir unas imágenes para que usted las mire y me pueda entender en el momento que yo las esté explicando. Entonces vamos a ir a Daniel, vamos a ir desde el versículo 27, Daniel capítulo 2, versículo 27. Y dice la palabra del Eterno: Daniel respondió delante del rey diciendo, acuérdese que antes el Señor ya le había hablado, ya le había revelado, ahora tenía que presentarse delante del rey Nabucodonosor para poderle decir cuál era el sueño y podérselo interpretar. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey manda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Elohim en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y él que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, ahora empezamos a desarrollarlo. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Así que vamos a empezar a desarrollar lo que el Señor nos quería, o lo que el Padre nos quiere enseñar a través de este sueño. Dice que vamos a leerlo, hasta el versículo 35. Estabas mirando, estoy en el 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces empezamos a hablar acerca de una imagen, ¿cierto? Entonces, esta imagen de pronto usted la ha visto en otras ocasiones, o de pronto usted la ha estudiado, pero vamos a mirar qué nos quiere enseñar el Eterno. Entonces, cuando decía que más adelante le empieza a interpretar cada una de estas partes. Entonces, dice que, ¿dónde fue que hirió la piedra de la imagen? Dice que la piedra no fue cortada con mano, lo que significa que no es de origen humano, ¿cierto? Más adelante vamos a ver la interpretación. En el versículo 35 nos recuerda el Salmo 1, que dice que él medita en la ley, que el que medita en la ley será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero los que no consideran eso serán como tamo que arrebata el viento. Los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras del Eterno nunca pasarán. Así que dice, vamos a ir a Deuteronomio 13, 1, del 1 al 3. Deuteronomio 13, del 1 al 3. Dice más adelante que él estaba diciendo lo que había soñado, ¿cierto? Hasta ahí. Él estaba diciendo, tú soñaste esto, tú soñaste lo otro, tú estabas ahí mirándolo, ¿cierto? Dice que este sueño también, el solo del versículo 31 al versículo 35, Daniel simplemente le estaba diciendo lo que había soñado, ¿cierto? Ese era el sueño de Nabucodonosor. Pero después del versículo 36 dice que también él le trae una interpretación. O sea, no solamente le dio cuál era el sueño, no solamente le habló cuál era el sueño, sino que también se lo interpretó. Entonces en Deuteronomio 13 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigios que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Elohim os está probando para saber si amáis a Yahweh vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es decir, que no es que esté prohibido tratar de interpretar los sueños, ¿cierto? Lo que sí está prohibido es tratar de ser dirigido por sueños sin que estos sueños estén acoplados a lo que está escrito, a fin de discernir si se trata de un falso profeta, ¿cierto? Entonces, lo que el Padre le entregó a Daniel, ¿a quién más se lo entregó? Anterior de él, a José, ¿cierto? Entonces, y decía que Moisés también era un profeta, pero que él hablaba cara a cara con el Mashiach, ¿cierto? Entonces, era un profeta por así llamarlo, de un rango mucho mayor. Pero a cada uno de los siervos, el Señor, o a aquellos que fuimos llamados, o fueron llamados, el Señor nos habla a través de sueños o visiones. Pero conforme sea la escritura, conforme sea la palabra, y conforme el pueblo lleva un arrepentimiento, ¿cierto? No diga que es que yo me soñé que usted va a tener casa, carro y beca, y que yo me soñé que usted, y eso viene de parte del Señor, y todos aleluya y amén. Y ese no es, por eso es que dice que hay que tener cuidado, ¿cierto? ¿Qué profeta se levanta delante de ti? ¿Y qué profeta te está diciendo y qué te está hablando? Entonces no es que esté mal o esté prohibido interpretar los sueños, sino que cuando el Señor nos entregue, Él nos da la dirección para nosotros poder saber lo que ha de venir, y eso fue lo que hizo con Daniel. Aparte de que le mostró el sueño, también se lo iba a interpretar. Entonces vamos a ver en el versículo 37 de Daniel. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Quién le ha dado a Nabucodonosor esto? El Elohim Todopoderoso. Así que Nabucodonosor no era un rey poderoso por sí mismo, sino era un rey del cual el Señor le entregó ese poder, esa autoridad, ¿cierto? Le entregó esa fuerza y esa majestad. ¿Por qué? A causa de lo que hablaron los profetas Jeremías y Ezequiel, ¿cierto? Que venía alguien que iba a gobernar sus vidas, y venía alguien que el mismo Señor
le entregó la fuerza. Y uno dice, pero ¿por qué le entregó esa capacidad y esa fuerza a una persona que no amaba el pueblo de Israel o no amaba al Eterno? Porque el Señor hace como hace. El Señor a quien quiere levanta y al quien quiere le entrega majestad, fuerza, potestad, porque sus planes son perfectos. Y uno dice, ¿por qué también al faraón, por ejemplo, le entregaba muchas cosas, le entregaba poder, ¿cierto? Dominio sobre el pueblo de Israel, porque el Señor sabía lo que estaba haciendo con su pueblo. Y el Señor sabía, muchas veces, a veces nosotros no entendemos, Señor, pero ¿por qué este jefe o por qué tal persona? Es porque el Señor lo permite para entender o para que nosotros entendamos que el Padre hace como hace y que también tiene que formar nuestra vida. Y el Señor usa a quien quiere usar. Entonces, dice más adelante, en el 38, y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Quién era la cabeza? Nabucodonosor, ¿cierto? Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, del cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces podemos ver que a medida que se iban levantando imperios, se iban levantando reinos, cada día de pronto no tenían la misma, como brilla por ejemplo el oro, no eran tan brillantes, pero sí eran muy fuertes, y fuertes eran violentos. Y nosotros vamos a verlo ahorita de cómo se están levantando los imperios de una manera violenta en medio de este tiempo. Y desde mucho tiempo se ha venido levantando, y hasta el día de hoy todavía están. Vamos a hablar de ese cuarto imperio. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿De qué reino está hablando Daniel? Un reino eterno que será para siempre, ¿cierto? Daniel simplemente está haciendo referencia a profecías anteriores que se habían anunciado acerca de cuál será el reino que se establecerá en la tierra, y es el reino del Mashiach. Y que será eterno en la dinastía de David, un reino eterno que gobernaría todas las naciones de la tierra. Así que aquí se está hablando de que antes de que venga ese reino eterno, ¿cierto? Del que nosotros estamos esperando que gobierne, ¿cierto? Dice que es esa piedra que corta y que desmenuza todo, y que no es una piedra que viene con fuerza humana, sino que es una piedra poderosa. Y dice que antes de que venga ese reino eterno, primero habrá 4 reinos. El primer reino del que habla es el reino que se encontraba en el tiempo de Daniel y que representa el reinado de Nabucodonosor, Babilonia. En esta época no se podían entender las profecías porque aún no se veían los siguientes reinos y no sabían cómo se iban a cumplir, pero nosotros vamos a estudiar y nos vamos a dar cuenta que nosotros sí estamos viendo ya los 4 reinos que están, unos que fueron ya aparentemente destruidos, pero aún todavía hay unos más poderosos, más fuertes que están gobernando. Quiere decir que ya la venida del quinto reino poderoso, del cual estamos nosotros esperando, está pronto por venir. Y dice, pero ahora que nosotros ya tenemos el testimonio de la historia, solo tenemos que investigar qué imperio siguió después de Babilonia, y eso es lo que vamos a empezar a ver. Dice que después de Babilonia, quien conquistó Babilonia fue una lanza de medos y persas, y estos representan al pecho de plata inferior a Babilonia, y después de los medos persas, quienes fueron conquistados por los griegos, quienes representan la parte de la cintura de la estatua, que es de bronce. Y después de Grecia sigue el Imperio Romano. De hecho, el libro de Números, capítulo 24, para que usted lo apunte, se habla de un pueblo llamado Kitín.
Y en Génesis vemos la tabla de las 70 naciones, de donde surgen todos los habitantes de la tierra, y los de Quitín descienden de Javán, que de él descienden los griegos. Entonces Roma desciende de los griegos, que es lo que sigue después. De los medos persas, siguen los griegos, ¿cierto? Incluso en cuanto a la filosofía, cuánto se llama la cultura greco-romana, su unión, ¿cierto? Se empezaron a mezclar lo que ellos tenían y lo que tenía Roma. Entonces se llama una cultura greco-romana, porque es una fusión de los dos. Roma conquistó militarmente a Grecia, pero filosóficamente Grecia conquistó a Roma. Actualmente se exalta mucho el espíritu de las Olimpiadas, ¿cierto? Ustedes han escuchado, porque se dice, este legado es de nuestra cultura occidental. Y esto se lo deben a Grecia, y la cultura se la reconocen a Grecia, los romanos. Entonces después de Grecia vendrá este imperio romano, que dice que es de hierro, y esa era la característica de Roma, y dice que el hierro va a desmenuzar y a destruir, y eso es lo que está haciendo ahorita, ¿cierto? Esa era la característica, llegar y arrasar, destruir completamente, y después las piezas que quedaban de las civilizaciones, usarlas para su propio beneficio, y esa era la estrategia de Roma. Dice que después de Roma viene una alianza que es con barro, ¿cierto? Los dedos. La mayoría de los comentarios dicen que es la Unión Europea, ¿cierto? Y que los dedos representan a 10 naciones, que es una comunidad económica europea. Pero que según las 10 naciones son el fin de los tiempos y está poco, y esta historia, o bueno, lo que vemos, sí, de hecho está bien, pero también podemos ver de que esta Unión Europea se llama como la resurrección del Sacro Imperio Romano. Es decir, que como ellos tienen el anhelo de reconstruir el Imperio Romano, la filosofía del Imperio Romano respecto al dominio. Entonces, hay unos comentarios que hablan acerca de que no solamente viene la Unión Europea, sino que también esa parte de los 10 dedos hace parte de un imperio muy grande, o de una potencia muy grande, que es el Islam, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver a lo último, y eso es lo que estamos viendo, y es una unión de Roma y el Islam, ¿cierto? De todo lo que se está viendo en medio de esta tierra. Ahora vamos a empezar a ver algunas de las noticias que hemos visto, o de pronto que usted ha escuchado, acerca de por qué estas potencias quieren pelear, o por qué quieren Jerusalén, qué es lo que está sucediendo, por qué anhelan esa Jerusalén, por qué tanta controversia, por qué muchas cosas. Y vamos a ver a una noticia que se las voy a contar rápidamente, y dice: ¿por qué Jerusalén es una ciudad tan disputada y por qué ninguna potencia, excepto Estados Unidos, la reconoce como la capital de Israel? Entonces recordemos que el presidente de Estados Unidos, ¿cierto? El actual presidente fue que reconoció a Israel como la capital a Jerusalén como la capital de Israel. Pero vamos a darnos cuenta que muchas de los cuales han querido tener a Jerusalén en sus manos. Entonces les voy a comentar esta noticia. Dice: ningún asunto en Medio Oriente ha sido tan contendioso como el estatus de Jerusalén, una ciudad que tanto israelíes como palestinos reclaman como su capital, y eso lo hemos venido estudiando a través del Roe Pablo. En el año 1980 el Estado de Israel declaró la ciudad como su capital, y los palestinos designaron a Jerusalén como la sede de su Estado. Aunque ninguna potencia reconoce ninguno de estos reclamos, la raíz de las crecientes tensiones entre israelí y palestinos. 3 razones por las que Jerusalén es una ciudad sagrada para los judíos, musulmanes y cristianos. Entonces ahí estamos viendo todas las mezclas que no debería tener Israel, ¿cierto? Israel debería ser una ciudad apartada y destinada para los hijos de Yahweh, ¿cierto? En ningún momento el Señor nos mandó a mezclarnos, ¿cierto? En ningún momento el Señor llamó a hacer alianzas, sino que lo que hizo fue que nosotros fuéramos apartados, ¿cierto? Pero esto no lo estamos viendo, por eso es que se estudia que el pueblo de Israel, que está en Israel, en la nación de Israel, no es el pueblo genuino y real de Israel. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay judíos, musulmanes y cristianos. O sea, hay parte de ellos en Jerusalén, y eso es lo que no debe existir. Por eso es que vemos por qué Jerusalén es una ciudad tan disputada.
disputada. Dice más adelante esta noticia, ¿qué me dice esta noticia? Dice que una entidad aparte. El ser considerada como una ciudad sagrada por los fieles de las tres grandes religiones monoteístas, judíos, cristianos y musulmanes, paradójicamente convirtió a Jerusalén en objeto de numerosas disputas que a lo largo de siglos derivaron en reiteradas conquistas y reconquistas, lo que hemos venido hablando. Entonces, uno conquistó al otro, el otro, pero todos siempre han querido esa tierra. Cuando en 1947 la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 181 para la participación de Palestina en un Estado judío y otro árabe, se pensó en considerar a Jerusalén como una entidad aparte, una ciudad internacional que sería administrada durante 10 años por la ONU, antes de realizar un referendo para definir su destino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras tanto, Jerusalén, que está dentro de la ciudad de Israel, quería que la gobernara la ONU, ¿cierto? Para que ninguno se peleara por Jerusalén, sino que entonces para considerar de quién sería, si era de Israel o era de los palestinos. Entonces, el documento preveía además garantizar la protección, el libre acceso y la libertad de culto en los lugares sagrados de la ciudad, no solo para sus habitantes, sino incluso para los extranjeros, sin discriminación por causa de nacionalidad. Dice que este plan no llegó a aplicarse debido al estallido de la primera guerra árabe-israelí en 1948, que en la práctica derivó en la división de la ciudad en dos partes: Jerusalén Este, bajo control árabe, y Jerusalén Oeste, en manos de Israel. Ahora, ¿qué dicen? Quieren la unificación de esta ciudad. ¿Y qué es lo que vemos en medio de los imperios? La unificación. ¿Quién ha visto o noticias que dicen la unificación de todas las religiones? Porque queremos paz y seguridad. Y dice que cuando digan las palabras paz y seguridad es cuando ha de venir el tiempo duro, ¿cierto? El tiempo en donde ya se aproxima la venida de nuestro Mashiach. Dice esta noticia: la parte oriental de Jerusalén, que incluía la ciudad vieja y los lugares sagrados, quedaron en manos de Jordania desde entonces hasta 1967, cuando durante la Guerra de los 6 días Israel quedó en control de toda la ciudad. Además, el gobierno israelí hizo un acuerdo con Waqf Islámico de Jerusalén, una fundación religiosa musulmana que quedó a cargo de la administración de lugares sagrados como la explanada de las mezquitas o el monte del templo para los judíos, complejo dentro del cual se encontraba la mezquita del Al-Aqsa y el domo de la roca. Entonces, vemos un revuelto, ¿no? Dice, pero ¿quién gobierna? ¿Quién hace? Pues eso es lo que estamos viendo actualmente, y eso es lo que actualmente estamos, o se ven en la división de Jerusalén, cómo están viniendo potestades o imperios que han querido venir a tergiversar todo, ¿cierto? A dañar todo, y esto también incluye la religión del pueblo judío. Según la Biblia, dice acá la noticia, era la capital del Estado Unido de los Reyes, David y Salomón, alrededor del año 1000 antes de Yeshua. Históricamente comprobado por evidencia arqueóloga, fue la capital del Estado hebreo de Judea. Poco después de esa fecha, el sitio del templo judío en el monte del templo, y así permaneció hasta que fue conquistada y destruida por Nabucodonosor II, rey de Babilonia, en el año 586. Y un historiador experto explicó que después de la presencia hebrea, allí fue restaurada por Ciro II, que eso lo vamos a ver, el grande de Persia, hasta que conquistada por parte de Alejandro Magno. Eso también lo vamos a ver. Aunque el templo siguió siendo el centro de la vida judía hasta que intentó destruirlo Antíoco IV Epifanes, un rey de la dinastía seleucida, cuya reprensión aceleró la rebelión por parte de los judíos. Jerusalén fue la capital de un estado judío independiente con los macabeos, que entonces era un reino satélite de Roma bajo Herodes el Grande, quien reconstruyó el segundo templo, que luego fue destruido por Tito en el año 70 después del Mashiach, después de Yeshua, cuando tomó el control de la ciudad y ordenó la expulsión de los judíos. Dice, en el siglo II, Adriano intentó destruir a Jerusalén hebrea y colocó un templo idólatra en lugar del templo judío. Entonces estamos viendo todos los imperios queriendo destruir, todos los imperios queriendo conquistar, todos los imperios queriendo dañar lo que el Señor había destinado. Pero bueno, eso también lo vamos a ver, y en Ezequiel dice que cuando el Padre le mostraba a Ezequiel
lo que estaban haciendo dentro del templo, todo eso acarrió de que Israel fuera conquistada y destruida por cada uno de estos imperios y que no tuviera, digamos que, la cobertura y el respaldo de nuestro Yeshua, sino que ellos mismos, a causa de la idolatría, a causa de las abominaciones que estaban viendo, dice el Eterno a través de Ezequiel, decía que llamaba a Ezequiel y decía: mira lo que están haciendo dentro del templo, mira las construcciones que hicieron o las estatuas que hicieron para adorar a otros dioses. Entonces, aparte de todo esto, ¿quién lo acarrió mismo? El mismo pueblo de Israel. Acarrió que todos estos imperios tomaran gobierno, potestad, y que el Señor les entregara fuerza y autoridad a todos estos reinos. Entonces, vemos que en la misma desobediencia del pueblo ha acarreado maldición y juicio. Más adelante vamos a empezar a mirar, ya viendo un poquito de esta noticia, vamos a empezar a ver los 4 reinos. Diferentes imperios querían controlar la tierra, ¿cierto? Querían ser los que gobernaran y todo. Pero dice que estos imperios, cada uno lo hacía de una manera de más violencia. Lo que veíamos o lo que estudiábamos o lo que leíamos, decía que eran más fuertes cada día. O sea, que la violencia de estos imperios era mucho más fuerte. Y el imperio, cuando vemos que estamos hablando acerca del imperio, supuestamente ya el imperio romano, según el orden cronológico, en el 476 después del Mashiach, ya tenía que haber estado destruido, pero no, vemos todavía este imperio muy fuerte, y este imperio romano cada día sigue en mayor auge, o se está volviendo mucho más violento contra el pueblo del Eterno. El imperio romano nunca termina, así que vamos a ver lo que habla acerca de estos 4 imperios. Dice, tú eres aquella cabeza de oro, ¿cierto? Se refiere a Nabucodonosor especialmente, y no al reino completo de Babilonia. En este mismo tiempo, cuando fue cautivo Daniel, dice que Babilonia también tuvo cautivo a Egipto, ¿cierto? Entonces también conquistó a Judá y también conquistó a Egipto. Entonces, por eso es que vemos que el profeta Jeremías terminó en Egipto y no terminó en Babilonia. El profeta Ezequiel sí terminó en Babilonia, o bueno, también fue llevado a Babilonia, pero el profeta Jeremías lo llevaron a Egipto. Entonces, todos ellos una mezcla. Dice: Roma, creador del poder del Islam y del comunismo ateo. Así que dice que ¿de dónde salió el Islam? El Islam nació de la rama oriental de Roma. Por lo tanto, tiene franca influencia romana, y que además la religión musulmana como tal también tiene fuertes nexos con el catolicismo. ¿Ustedes se han escuchado sobre la Virgen de Fátima? ¿Cierto? Fátima era el nombre de la hija de Mahoma. Entonces, por lo tanto, esos nexos entre los romanos y el Islam, lo que vemos ya a lo último, porque vamos, a medida que vamos estudiando cada una de las interpretaciones o de los sueños o de la profecía, va a hablar de todos los imperios, ¿sí? Porque por eso no le estoy hablando ahorita solamente de Babilonia o solamente del imperio medo-persa y del imperio que vamos a estudiar, sino que a medida que vamos estudiando vamos a hablar acerca de la caída de cada uno de estos imperios. Pero el que ahorita estamos viendo es un imperio muy fuerte, y es el imperio romano, que está mezclado con el Islam. Entonces dice que el Islam nació acerca de una rama oriental de Roma. En 1917 los jesuitas dijeron que estas apariciones y señales de la Virgen de Fátima eran para acercar más al mundo musulmán con el católico. Entonces podemos ver por qué es una potencia fuerte, por qué ahorita todas las guerras que estamos viendo en medio de Israel, y es a causa de que la profecía del Eterno se va a cumplir. De lo que habla el Eterno, todo se va a cumplir. Que todo lo que dijo el Padre, y a medida que lo vamos a ir estudiando, de la caída de Babilonia, la caída del imperio medo-persa, la caída de cada uno de estos imperios, nos vamos a dar cuenta que la palabra del Eterno es real.
¿cierto? Y que a medida que la vamos estudiando, a medida que vamos mirando los acontecimientos reales que estamos viendo hoy en día, por eso les leí esa noticia de lo que está pasando en Jerusalén, de lo que está pasando en Israel, es porque se está cumpliendo la palabra, ¿cierto? Es porque se debe cumplir la palabra, tal cual como la dijo el Eterno. Por eso el Señor dice, y se levantará un imperio mayor de hierro, ¿cierto? De pronto no, dice que no tendrán la misma brillantez que tiene cada uno de los otros, pero sí es un imperio muy violento, muy fuerte. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces lo que vamos a estudiar el día de hoy es lo que actualmente estamos dándonos cuenta. De pronto acá en Colombia, de este lado, no vemos mucho, pero si nosotros estudiamos el reloj de Israel, ¿cierto? Que es la nación de Israel, nos estamos dando cuenta que el reloj está avanzando. Y que todas estas profecías se van a cumplir y se tienen que cumplir. Entonces, ¿por qué necesitamos estudiarlas? Para nosotros estar conforme a los tiempos del Eterno. Si nosotros hacemos o somos indiferentes a lo que está sucediendo y no nos damos cuenta, venga, ¿y por qué Jerusalén? No, pues tan bonito lo que hacen allá. No. Cuando nosotros vemos ¿quiénes son esas potestades o esos imperios que están aún dominando todavía en medio del pueblo de Israel? Estamos dándonos a entender de que la profecía se está cumpliendo y que los últimos días ya estamos viviendo. Entonces, por lo tanto, es necesario que nosotros aprendamos y estudiemos, o que el Padre nos siga instruyendo y enseñando, para nosotros estar alertas y atentos, y que no nos coja como la virgen insensata, sin el suficiente aceite, que cuando venga el novio uno dice, pero ¿cómo así que ya venía el novio? Pero los tiempos, acuérdese que lo que nos enseñaban el domingo en el ayuno, el Señor colocó las lumbreras para conocer los tiempos, ¿cierto? Pero también colocó su palabra y sus profetas y la profecía de los últimos tiempos para que el pueblo no andara, como se dice, esperando que cuando viene el Mashiach, sino que los tiempos ya nos están anunciando. Entonces, por eso estamos estudiando esto. Dice, el Imperio Romano en ese entonces no tenía ningún poder. En el momento que Daniel le estaba diciendo esta profecía a Nabucodonosor, no tenía ningún poder, ninguna importancia, pero poco a poco se fue fortaleciendo. Roma fue el que creó el poder del Islam y el origen del comunismo ateo. El Islam nació, ya lo vimos, de una rama oriental de Roma, y por eso el Islam tiene mucha influencia romana, y la religión musulmana siempre ha tenido muchos nexos con el catolicismo. Dice que una de las palabras, o de las palabras que más se ven en el mundo romano, o en el mundo del Vaticano, o del catolicismo, es el integrar todas las religiones. Y eso es lo que más se están anunciando. Por eso es que vemos quién es la cabeza del que está diciendo eso. El Papa, ¿cierto? Entonces vemos el catolicismo con un poder, con una potencia muy grande que está tratando de manipular, y todos, oiga, sí. Y si usted mira, o de pronto en las noticias, ven que hay muchas mezclas, y el Señor nunca quiso mezclas. El Señor nunca estableció religiones, ¿cierto? Y Él solo estableció un pueblo, y eso ya lo hemos venido aprendiendo. Es un pueblo al que el Eterno estableció y al cual el Eterno se va a llevar, y es el pueblo de Israel. Entonces, por lo tanto, dice, en lo que veíamos, dice que todos estos se quieren mezclar, pero no van a poder mezclarse, sino que van a haber nexos o alianzas humanas. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Dice que este Estado romano, este imperio romano, está quebrantando el orden del mundo, ¿cierto? Y está también quebrantando los mandamientos del Eterno. Entonces, por eso es que dice que viene con mano fuerte, dice que viene fuertemente y violentamente, porque aún también está quebrantando lo que mantiene al pueblo de Israel firme, que son los mandamientos. Dice el Corán, habla de María y de Yeshua. La frase Isa, If, Miriam aparece en el Corán 16 veces y otras 9 veces solo como Isa, que es traducido como Jesús. ¿El Corán es el que lo leen quién? Los musulmanes, ¿cierto? El Islam. Entonces se basan como si fuera la Biblia de ellos. Entonces dice, ¿qué significa? ¿Qué significa estas palabras que dije? Jesús, hijo de María. Entonces dice, en un mensaje de la ONU en septiembre del 2012, Mahmoud Ahmadinejad
presidente de Irán, dedicó largos minutos a hablar sobre la venida de Jesucristo. Y en otras cosas dijo que su llegada será el fin de la pobreza, de la discriminación, de la inmoralidad, etc. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, un musulmán hablando de Jesucristo, ¿cierto? Entonces empiezan a ver como cosas que uno dice, ¿cómo pueden venir a tratar de mezclar y de aparentar de que todos amamos el mismo Dios, ¿cierto? Y todos empiezan a decir, todos amamos, queremos la paz, todos queremos eso, pero es una falsa influencia de lo que el enemigo está haciendo para tratar de confundir a los escogidos. Por eso es que el Señor tiene que, o necesita que nosotros atentamente o alertamente estemos despiertos en todo momento y todas estas influencias no coja desprevenido al pueblo de Israel, porque dice la palabra y dice que cuando venga el Mashiach muchos ya no tendrán fe. No retuvieron, dice la palabra del Eterno, que también de lo que el Señor nos ha entregado, nosotros retengámoslo. Que no se nos olvide de lo que el Padre nos está enseñando. Si nos está enseñando su verdad, hay que tener cuidado de no dejarnos confundir, ¿cierto? Y usted dice, oiga, sí, pero todos queremos la paz, ¿por qué no se unifican? Porque todos esos son mentiras del enemigo que coge a los que, lo que hoy nos estaba ministrando el Eterno, a los que son carnales, a los que son tibios, a los que aparentemente van a congregaciones o comunidades que ni siquiera saben lo que está sucediendo o las estrategias de Hasatán. Entonces, por eso es que vemos o estamos estudiando lo que Hasatán está haciendo en medio de estos imperios. ¿Y por qué estamos hablando del Islam y de Roma? Porque tienen alianzas, tienen muchas cosas. Mahoma se casó con una mujer llamada Khadija, mujer convertida al catolicismo. Mahoma tenía un primo llamado Guaracua, fiel católico que se convirtió en un consejero de Mahoma y quien influenció fuertemente a levantar un odio intenso hacia los judíos. Entonces, ¿por qué estamos viendo de que son fuertes? ¿Cierto? Que el último imperio es el imperio romano, pero que tiene unas alianzas con el Islam, ¿cierto? Con los musulmanes. Y por eso vemos vemos en la profecía o en lo que el Señor le estaba entregando a Daniel para interpretarle el sueño a Nabucodonosor. Así que una alianza que se empieza a ver desde el mismo tiempo del Mashiach. Viene de un imperio romano que no ha dejado de dominar. Y eso es lo que estamos viendo, una dominación en medio de todo este mundo. Y son esas potencias fuertes que estamos viendo. Vamos a ver 3 estados soberanos que controlan gran parte del mundo. Esos estados son el estado de Colombia, el estado del Vaticano y el Reino Unido. Entonces vemos 3 estados completamente independientes a los demás países, ¿cierto? Es totalmente independiente. ¿Qué quiere decir? Que si las leyes de Estados Unidos le impiden, por ejemplo, tomar alguna decisión, estos 3 estados son totalmente independientes, que no les interesa las leyes que tenga él, porque ellos también tienen sus órdenes y sus leyes. Entonces vamos a ver por qué es necesario estudiarlo, porque son 3 potencias que se pueden estar uniendo, ¿cierto? Y 3 potencias en las cuales vamos a darnos cuenta que van a estar gobernando. Entonces, el Estado Distrito de Colombia y todas estas 3 potencias nos vamos a dar cuenta que tienen algo en común y a medida que lo vamos estudiando lo vamos a ver. El Estado Distrito de Colombia, gobierno independiente fundado en 1790. Se encuentra el gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos, la Organización Panamericana de Salud y el Banco Iberoamericano del Desarrollo. 3 poderes que al final, si se unen, la historia del mundo va a cambiar, ya que son estados independientes que no dependen de legislaciones de otros países que otros países tengan. Ahora vamos a ver, ese es el estado de Colombia. ¿Quiénes son los que hacen parte de este estado? Ahora vamos a ver el Vaticano, ¿cierto? Dice que a pesar de tener solo 1000 habitantes, tiene su propio ejército y su propia banca. Entonces es una potestad independiente. El Papa nombra el presidente del Banco del Vaticano. Entonces todo esto es totalmente independiente a otros países. Por eso es que tienen un gran poder y un gran dominio sobre otros países. ¿Por qué el Vaticano tiene gran poder en medio de otros países? Porque es una potencia muy grande, ¿cierto?
La tercera potencia es la mancomunidad de naciones, dominios de la reina de Inglaterra. Entonces, vamos a ver que son tres potencias muy fuertes políticamente y económicamente. Todas estas comunidades tienen un fuero especial y tienen algo en común. ¿Qué es un fuero? Los fueros eran estatutos jurídicos aplicables en una determinada localidad, cuya finalidad era en general regular la vida local, establecido en conjunto de normas jurídicas, derechos y privilegios otorgados por el rey, el señor de la tierra o propio consejo, es decir, las leyes propias de un lugar. Entonces, cada uno tiene sus propias leyes, ¿cierto? Independiente, por eso estábamos mirando quiénes hacen parte de cada uno de estos estados y vemos que son diferentes países, ¿cierto? Entonces, tienen estados o tienen leyes totalmente independientes que los gobiernan a ellos mismos, ¿cierto? O que los acobijan o los avalan para que ellos puedan hacer lo que bien les parezca. Entonces, ¿pueden tomar decisiones bajo nuestra Colombia? Sí. ¿Pueden tomar decisiones bajo otro país? Sí, pero es que acá tenemos leyes que nos cuidan y que nos guardan, aparentemente, pero por eso son potencias muy grandes que tienen sus propias leyes, que no dependen de lo que piensen o lo que tengan otros países. Pero ellos tienen algo en común y vamos a ver en las imágenes, para que Dani nos muestre acerca de qué es lo que tienen en común, y tienen un obelisco. Este que estamos viendo es la aguja de Cleopatra en Londres. Vamos a ver el otro obelisco es en Washington y el otro en el Vaticano. Todas estas tres potencias tienen algo en común. ¿Qué es un obelisco? Porque de pronto a veces usted dice, pero ¿qué será esa cosa? El obelisco es un monumento pétreo con forma de pilar de sección cuadrada en 4 caras trapezoidales iguales, ligeramente convergentes, rematado superior en una parte de pirámide, denominada piramidión. Generalmente se erigían sobre una base de piedra prismática. Los antiguos obeliscos se tallaron de un solo bloque de piedra y el primero que se tiene noticia se data en la época de Userkaf, faraón de la dinastía quinta de Egipto, en el año 2500 antes del Mashiach. Pero usted de pronto no le recuerda de una pirámide de Babel o de una torre de Babel. ¿Qué quería esta torre o qué quería este imperio? Poder, ¿cierto? Quería ser más grande que el Mashiach, o quería llegar a la estatura del Mashiach. Y nosotros digo, no, pero eso fue en Babilonia, ¿cierto? Eso fue el inicio de Babel, Babilonia, ¿cierto? Y eso fue, ahí fue cuando se confundieron las lenguas y todas esas cosas, cuando el Eterno no quería, ¿cierto? Pero a causa de lo que el humano siempre ha querido, y es que el poder, ¿cierto? Y todas estas características que vemos de estos imperios han querido siempre gobernar, han querido siempre poder. Y el Señor no vino a que nosotros tengamos poder, sino que tengamos sujeción, ¿cierto? Entonces, el ser humano nunca ha querido estar bajo sujeción, sino que ha querido estar más alto y tener un poder. Entonces, vemos estas tres potencias mundiales que actualmente están, esto no fue en Babilonia, que actualmente se encuentran, por eso son imágenes reales, que usted las busca y ahí están. Y es un símbolo de poder que busca las alturas, y este mismo sentido lo tenía Babilonia, ¿cierto? Usted escuchó en algún mensaje una enseñanza de la familia Rothschild, ¿sí? De lo que el Roe nos dijo que estudiáramos. Pues le voy a contar un poquito acerca de esta familia y por qué se la voy a contar, porque hace parte también de Israel. Entonces vamos a darnos cuenta de que por qué el juicio va a venir primero por la casa, ¿cierto? ¿Por qué el juicio va a venir primero por aquellos que conocen, que tenían que prevalecer en la verdad, y lo que hicieron fue mezclarse, y lo que hicieron fue crear alianzas donde el padre en ningún momento hizo o demandó? El grupo Rothschild
o esta familia Rothschild en 1743, conocida como la Casa Rothschild o simplemente Rothschild, es una dinastía europea de origen judío-alemán. Algunos de cuyos integrantes fundaron bancos e instituciones financieras a finales del siglo XVIII y que acabó convirtiéndose a partir del siglo XIX en uno de los más influyentes linajes de banqueros y financieros de Europa. Los Rothschild también jugaron un papel importante en la financiación de algunas de las infraestructuras gubernamentales de Israel. James Arman de Rothschild financió el edificio de la Knesset como donación al Estado de Israel. Y usted va a decir, bueno, gente con mucha plata, con mucho poder, pero vamos a darnos cuenta que todos estos imperios o que todos estos grandes han querido siempre es tener control, es querer comprar, ¿cierto? Y como la falta de carácter del pueblo y de los gobernantes siempre se han querido o siempre se han dejado comprar. ¿Qué pasó con Esaú? Se vendió. No le importó, ¿cierto? No le importó lo que el Señor le había confiado, lo que le había entregado, la bendición que le había entregado, y se la dejó vender por cualquier cosa. Y eso es lo mismo que estamos viendo, de que el pueblo de Israel se está dejando vender por cualquier cosa. Que el pueblo judío, lo que tenía que haber guardado, el territorio santo que el Señor tenía, que le entregó y tenía que haber guardado, lo está vendiendo por cualquier cosa, ¿cierto? Entonces ahí vamos a darnos cuenta que cómo el enemigo empieza a dominar, ¿cierto? Cómo el enemigo está dominando aún las potencias por poder, por gobierno, por fama y por querer ser mayor que otros, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunas imágenes mientras que yo le voy describiendo lo que significa. La Knesset fue construida por el grupo con la condición de no permitir entrada a su proyecto por parte de nadie afuera de este grupo. Y la construcción tiene un claro simbolismo esotérico y masónico. Y vamos a darnos cuenta de tres imágenes que hay ahí. La segunda imagen es la pirámide con el ojo que todo lo ve, ¿cierto? Usted no ha visto que esa imagen o esa pirámide, cada una de las imágenes que vimos anteriormente, de esas torres altas que tienen cada uno, que se me olvidó ahorita, se me pasó el nombre, de esos obeliscos, gracias, tiene la punta una pirámide, ¿cierto? Y todo este símbolo esotérico y masónico, ¿cierto? Siempre ha querido ver el ojo que todo lo ve, como los billetes del dólar, ¿cierto? Donde atrás usted ve una pirámide y dice que es el control, el dominio, donde estas potestades o estos imperios y estas potencias lo que quieren es tener bajo dominio la tierra cuando el creador de toda la tierra lo tiene, ¿cierto? Entonces vamos a darnos cuenta de que ese quinto imperio o ese quinto reino que nosotros anhelamos y esperamos es el reino del Mashiach. Nos vamos a dar cuenta que todo eso que ha estado gobernando y que ha estado destruyendo todo el mundo también serán destruidos, y esa es nuestra esperanza. Entonces la pirámide con el que todo ojo lo ve, y hay una escalera, no sé si usted la alcanza bien a ver ahí, escalera francmasonería de la oscuridad a la luz. Entonces le voy a explicar. Esta casa es de gobierno en Israel, esta casa está en Israel. Subiendo las escaleras, el visitante deja gradualmente las profundidades de la oscuridad para finalmente llegar a la luz del sol glorioso. Esto es lo que dicen en uno de los textos de la construcción de esta casa. Gradualmente las profundidades de la oscuridad para finalmente llegar a la luz del sol glorioso. Hay exactamente 3 tramos con 10 escalones cada uno, con un total de 30 escalones. Representan los primeros 30 grados de la francmasonería, donde lo profano es tomado de las profundidades de la vida material, la oscuridad, a la sabiduría y la iluminación, la luz. Sabemos que la francmasonería tiene en total de 33 grados y más tarde vamos a ver dónde podemos encontrar los últimos 3 grados de la estructura. En la parte derecha de la escalera, en las paredes de la roca antigua, hay
reminiscencias de la antigua Jerusalén, mientras que a la izquierda hay una pared lisa y moderna. Esto representa el tiempo de la naturaleza oculta de las enseñanzas que han sido transmitidos desde la antigüedad hasta nuestros días. ¿Qué quiere decir? Y nos está hablando de que las enseñanzas dadas por Israel van siendo borradas. Por eso dice que lo antiguo empieza por lo moderno. Entonces, ese es el sistema que dice, ya la Torá quedó abolida, ¿cierto? Ya ahorita mejor traigamos espectáculos. Hace poco veía unos videos que subió una hermana de acá de la comunidad acerca de todas las payasadas que hacía Roma, ¿cierto? Porque una de las ramas de Roma es el cristianismo. Entonces, todas estas payasadas que hacía, entonces, ¿para qué? Para atraer a los jóvenes, para que se sientan cómodos, para que los jóvenes no se sientan abrumados. Entonces, hagámosle una fiesta de disfraces, hagámosle una fiesta de electrónica, a todo el mundo a la iglesia. Entonces, eso es lo que en medio de esta construcción está tratando de llevar al pueblo para que se olvide de las cosas antiguas. Por eso es que nosotros somos restaurando las sendas antiguas, lo antiguo, lo que nos mantiene, lo que nos sostiene, ¿cierto? Y es lo antiguo que aparentemente el mundo cree que quedó abolido, pero que todavía está en vigencia y es lo que sostiene al pueblo de Israel y lo que lo va a sostener hasta el final. Entonces, esto es lo que dice esta escritura. Dice, una vez suba las escaleras, el visitante podrá admirar una magnífica vista de Jerusalén, ¿cierto? Entonces, primero le están metiendo de que todo lo de Israel quedó abolido, ¿cierto? Y que se van siendo borradas por lo moderno. Y dice que podrá ver una magnífica vista de Jerusalén. Entonces, para que la gente diga, wow, entonces allá, sí, entonces si borramos lo antiguo y nos vamos por lo moderno o por lo que el sistema nos quiere entregar, y esos son todos esos imperios o el imperio que estamos viendo que está gobernando, entonces nos vamos a dar cuenta que es una mentira que está llevando a la destrucción. Dice ciegos, guías de ciegos, ¿cierto? Entonces, aún nosotros entendiendo que si dejamos lo que nos sostiene, lo antiguo, la raíz, los mandamientos, es la que nos va a llevar a esa nueva gloriosa Jerusalén. Pero acá están diciendo todo lo contrario, ¿cierto? Acá están diciendo que nos alejemos de eso para ahí sí poder ver una vista preciosa de Jerusalén. En forma simbólica, la persona iluminada ha adquirido una vida espiritual, aparentemente. Vamos a ver otra imagen ahí acerca de una biblioteca. Esto también está dentro de esta construcción. La biblioteca está dividida en 3 niveles que representan simbólicamente los 3 últimos grados de francmasonería. El 31, 32 y honorarios grados 33. El primer nivel está reservado para los abogados, el segundo nivel está reservado para los jueces y los libros en el tercer nivel que solo pueden ser leídos por magistrados jubilados. El funcionamiento de la biblioteca, donde la información es un privilegio exclusivo de unos pocos, directamente guarda correlación con el funcionamiento de las órdenes ocultas, donde solo podrán recibir las enseñanzas de un cierto grado los iniciados que hayan superado con éxito los grados anteriores. ¿Y qué es lo que el mundo ahorita quiere? Fama, conocimiento, muchas cosas, ¿cierto? Cuando el Señor nos ha dado solamente su palabra, su verdad, sus mandamientos. Entonces, muchas de la gente, o cuando usted le pregunta, o cuando la gente le pregunta a usted, uno de ser humano hace muchas preguntas, donde simplemente el Señor no nos las contesta, ¿cierto? Y muchos dicen, ¿y por qué quién cree a Dios? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué se quieren estar justificando en muchas cosas? Y dice más adelante acá en Daniel, que dice que la ciencia os aumentará, quiere decir que la gente está buscando cosas que no tiene por qué estar buscando, pero la gente está buscando ciencia, poder, está buscando el querer saberlo todo, el querer muchas cosas, y eso es lo que el enemigo les está ofreciendo. ¿Quieres conocer? Listo. Empiezan a meterse en lo oculto, donde el Señor no ha mandado a hacer nada ya, ¿cierto? Donde el Padre no ha mandado a un pueblo a hacer nada ya. Entonces, por lo tanto, pues nos estamos dando cuenta de que todas estas estructuras tienen que ver que aparentemente son muy bonitas y de cultura, pero son algo que traen todo oculto, ¿cierto? Son cosas que el enemigo quiere siempre ocultar y para que la verdad no se sepa, ¿cierto? Porque ellos todo tratan para que
es verdad, son las cosas de Dios, son las cosas del Señor, quieren la paz, quieren todo, pero nos estamos dando cuenta que todo tienen oculto. El enemigo siempre quiere tener todo oculto para que no se vea o para que el pueblo no vea la verdad de lo que el enemigo está haciendo. Pero bendito el Eterno que nos abre los ojos, ¿cierto? Vamos a ver otra imagen y es la vista de la pirámide desde el interior. La biblioteca contiene trabajos legales, judiciales, filosóficos y espirituales. No cabe duda de que los libros reservados contienen una gran riqueza de conocimiento esotérica. Directamente encima del nivel más alto de la biblioteca, representado el 33 nivel de la masonería, está la base de la pirámide. Esto es donde la francmasonería simbólicamente se termina y la orden escondida de los Illuminati comienza. Vamos a ver otra imagen que habla, son dos imágenes que hay allí. La primera es directamente bajo la épice de la pirámide y en el suelo podemos encontrar modelos de geometría sagrados. El otro símbolo es el símbolo de la fertilidad. Fuera de las salas de audiencia hay una escalera que lleva a un nivel inferior. Ningún templo oculto estaría completo si no estuviera los dos elementos siguientes. Y dice que en medio de esta escalera, si usted se está dando cuenta ahí, es la estructura o es la imagen de la parte íntima de la mujer y en la mitad está la parte del hombre, ¿cierto? Entonces, aún todo esto lo que están introduciendo y lo que están, o cada uno de estos simbolismos que tiene esta casa, o bueno, esta estructura que hicieron. La siguiente imagen. En el centro de la escalera está la forma de una vésica Piscis, una representación de los genitales femeninos, penetrado por una columna, un símbolo fálico. Esto es un símbolo de fertilidad, obvio, una unión de los principios masculinos y femeninos. Los numerosos templos ocultos insertan un símbolo de fertilidad en su piso inferior, pero por lo general siempre hay una rotonda junto allí con un símbolo de fertilidad y esta es la rotonda del símbolo de fertilidad. Entonces usted dice, bueno, pero ¿para qué todo eso? Más adelante nos vamos a dar cuenta a dónde va a llegar eso. La siguiente imagen es una frase, dice, eso está en el exterior, dice, del exterior de la Corte Suprema de Justicia contiene un montón de características simbólicas. Solo, dice acá, solo tienes que seguir el camino de Dorothy de Rothschild. Piedra para ver dónde lo lleva. Y esto lo lleva aún directamente a otra imagen que vamos a ver. Y esta imagen es ¿un qué? Un obelisco, que también lo tienen allá. Esta es la arboleda de Dorothy Rothschild. El obelisco es el símbolo oculto y ostensible más comúnmente usado en todo el mundo. En Egipto antiguo, el culto de este símbolo fálico tuvo que ver con el dios Osiris. Entonces, todo eso es para llevar a adorar dioses ajenos y llevar muchas cosas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que esta construcción está en Israel. Y eso fue lo que Israel permitió. Los que no son israelitas genuinos. Vamos a ver la otra imagen y es un patio. El patio tiene la sensación parecida a un hermoso jardín zen. Una fuente de agua burbujea constantemente y corre por el camino estrecho hacia una piedra extraña. La documentación de la Corte Suprema Oficial dice que el patio es una representación física del verso del Salmo 85:11. ¿Sí? Entonces empiezan a meterle un poquito de la Biblia, pero en sí no tiene nada que ver con la palabra, ¿cierto? Es cuando le meten a usted solo un versículo, pero no le explican más. Entonces ahí es cuando la gente se convence y es cuando la gente no entiende el contexto y de lo que el Señor quería hablar o quería decirle al pueblo. Entonces el Salmo 85:11 dice: la verdad brota de la tierra y la justicia mira hacia abajo desde el cielo. Y aparentemente esta estructura o este patio lleva esa sensación, ¿cierto? Que diga, oiga, sí, esto viene de parte de Dios. Pero más adelante vamos a ver otra imagen que es una cruz pisoteada. Y es el centro de las plazas, o sea, este camino lo va a llevar a una imagen. Y esa imagen lo va a llevar a este patio, que es una cruz pisoteada. Y en el centro de las plazas de aparcamiento, las vías están en forma de cruz cristiana. Jerry Golden ha mencionado que esta cruz ha sido expresadamente colocada para ser pisoteada por invitados.
Entonces, ¿por qué estamos estudiando eso? ¿Por qué lo estamos viendo? Es porque todo lo que ha permitido el pueblo de Israel para que venga otros imperios. ¿Y por qué los están gobernando? Porque ellos mismos también lo han permitido. Ellos mismos, a causa de la desobediencia, a causa de mezclarse, a causa de lo que ya veníamos estudiando, entonces ha permitido que el enemigo tome control y tome gobierno de algo que es sagrado, algo que es santo. Lo que estaba hablando Ezequiel y lo que le decía el padre a Ezequiel, de que aún ellos habían pisoteado o habían puesto el altar, o estaba donde el altar donde adoraban el Eterno, también estaban adorando otros dioses, y esto estaba haciendo abominación delante del Eterno. Y por eso entonces estamos viendo las consecuencias que hasta el día de hoy se están viendo, donde todos estos imperios han querido siempre gobernar al pueblo de Israel. Entonces yo estaba buscando o estaba mirando acerca nos habla de 4 imperios, ¿cierto? Y nos habla de un quinto, o bueno, nos habla acerca del gobierno, de ese gobierno final que va a ser por nuestro Mashiach. Entonces, estaba yo mirando en el alefato hebreo acerca del número 4. Y el número 4 es una letra que tiene un número y se llama la letra Dalet, que es el número 4. Entonces yo le voy a explicar para que usted entienda, o para que nosotros nos vamos a dar cuenta que aún lo que el mismo Eterno nos habla a través de su bendita palabra, todo esto también se cumple, y por eso todos estos números los ponen acá, porque tantas cosas, y hemos aprendido que cada número o cada palabra es importante y nos enseña algo. La Dalet, que tiene un peso que es 4, en hebreo no existen los números, por lo que se usan letras para representar su valor, y vemos el número 4. El cuarto día de la creación separa la señal, ¿cierto? Separar, señal, enseñoreamiento y luz. 4 ángulos de la tierra, 4 estaciones del año, 4 cabezas de año en el calendario hebreo. El cuarto hijo de Jacob fue Judá, donde sale el Mashiach, ¿cierto? O donde vemos que viene la genealogía del Mashiach. 4 fases tiene la luna. El cuarto mes hebreo es también llamado Tamuz. 4 niveles de interpretación: el nivel Peshat, el nivel Remes, el nivel Drash y el nivel Sod. Eso lo hemos venido aplicando y estudiando. 4 puntos cardinales. Pero también la Dalet tiene una rica enseñanza acerca de unos significados, y vamos a ver la puerta. Dalet significa puerta. Y nos vamos a dar cuenta de todos estos imperios tienen una puerta, ¿cierto? Donde todos han querido venir a meterse, ¿cierto? Donde hay una puerta y el que quiera entrar, entra, ¿cierto? Y es una puerta, hay puertas, dice que hay una puerta ancha y una puerta angosta, ¿cierto? Y la puerta angosta es la que entran muy pocos y la que no quieren todos entrar por esa puerta. Y dice que está la puerta ancha, y cada uno de estos imperios, sus estructuras y muchas de las cosas, siempre tienen una puerta ancha, para que todo el mundo pueda entrar. Entonces, así como piensan a convencer con cositas que aparentemente están bien, pero tienen algo mucho más oculto, donde no le van a decir la verdad, donde no le van a enseñar la verdad al pueblo. Hoy tenemos un tiempo muy corto, pero vamos a aprender esta para seguir y continuar dentro de 8 días. La función de una puerta es para tener acceso a un espacio ya separado, un espacio que no es igual a lo que nos encontramos. Si no existieran puertas, estaríamos atrapados en un mismo espacio. Siempre todo sería igual y sin acceso a nada ni a nadie. No existirían los cambios, pues estos se logran buscando cosas y oportunidades nuevas que no existen en el espacio habitual. Entrando por puertas, estamos entrando a espacios con leyes diferentes. Si traspasamos alguna puerta, nos tenemos que ajustar a las nuevas leyes exigentes. Por eso estamos hablando de esas potencias que cada una tiene sus propias leyes, ¿cierto? Existen en este nuevo espacio. Ese ajuste es justamente el tiempo de aprendizaje y crecimiento. Duele porque tenemos que deshacernos de maneras de pensar y de actuar para formar una nueva mente. Esto es la interpretación de lo que significa Dalet, ¿cierto? Le estoy hablando acerca de la letra Dalet.
Para alcanzar esa nuevamente y poder tomar conciencia de un cambio, debemos primero pasar por pruebas, por aflicción, porque todo lo que está mal acostumbrado debe corregirse, y eso no se consigue de la noche a la mañana, sino que es a través de un proceso. Entonces esa puerta me lleva hacia un proceso, ya sea la puerta de nuestro eterno, la puerta que cuando entramos a la puerta o nos permitimos entrar a la puerta del Mashiach, a la puerta estrecha, no es fácil, ¿cierto? Vienen procesos. Hay diferentes tipos de puerta de acuerdo al trabajo que ella debe realizar. Por ejemplo, no se puede comparar la puerta de entrada principal de una casa con la puerta de servicio. La principal es ancha y es adornada, ¿cierto? Invita a pasar adentro, te da la bienvenida y podemos conocer algo de la personalidad de los dueños por el tipo de la puerta que posee su casa. En cambio, la de servicio es angosta y sin ningún atractivo, y aunque puedes entrar por ella, es la puerta humilde, la que te da la oportunidad de entrar, pero no se hace alarde de sí misma. En la letra, ¿qué podemos aprender de la letra Dalet? Hablando de puerta, eso lo vamos a ver en Mateo 7, del 13 en adelante, para que usted lo apunte. En Juan 17, que habla acerca de la puerta. Que también me enseña la letra Dalet, y porque yo lo estoy llevando a colisión, el número 4, porque nos estamos dando cuenta de que cada uno de estos 4 imperios también tiene una puerta, ¿cierto? Pero también la letra Dalet dice que se llama aflicción. ¿Y qué vemos en medio de estos imperios? Violencia, fuerza, aflicción, y vemos todo lo contrario a lo que nos va a enseñar el quinto reino, y vamos ahorita a aprender sobre la otra Dalet la otra letra que se llama la Hei. ¿Y cuál es? Una de las letras que tiene el nombre de Yahweh es Yuhei Bai Hei, ¿cierto? Y es una letra que es muda, y más adelante lo vamos a poder ver. Por eso es bonito, por ejemplo, estudiar acerca de que cada una de las palabras también nos lleva a poder comprender lo que está sucediendo y por qué el Señor, porque 4 imperios, porque 4 imperios iban a gobernar el mundo. También el 4 trae aflicción. La letra Dalet también significa aflicción y pobre de espíritu. Acerca que en medio de esos imperios o en medio de esta tierra siempre va a haber aflicción y siempre va a haber pobreza de espíritu, ¿cierto? Bueno, pero ese quinto reinado, nos vamos a dar cuenta que cuando gobierne el Mashiach se irá toda aflicción, y lo hemos leído, ¿cierto? Se irá toda aflicción, se irá toda enfermedad, será un tiempo o una vida eterna maravillosa. Pero en medio de este sistema o en medio del mundo, siempre nos vamos a encontrar con la aflicción, ¿cierto? Con la pobreza de espíritu. Dice, por lo tanto la frase dice, yo soy la puerta de las ovejas. También se puede interpretar como yo soy la aflicción de las ovejas, siendo esta la razón por la cual no todos quieren entrar por esa puerta. Apenas llega la primera aflicción, se deja llevar por ella hasta volver a caer en los ofrecimientos del mundo, que son otras puertas que son como más anchas, más fáciles de entrar y que no tiene que usted tanto pagar el precio. Por eso es que el enemigo siempre va a colocar algo fácil, algo que a usted no le cueste, algo que sea sencillo. Y por eso es que estamos viendo cómo es que se mueve a través de las potencias o a través de esos imperios las estrategias del enemigo. Dalet también es lo que Yeshua quiere que seamos nosotros y se llama humildad. Aunque ya hemos hablado de la puerta estrecha, también es la puerta humilde. Quiere hacer resaltar que Yeshua, quien es la puerta estrecha, la puerta de la humildad, también dijo que Él era la puerta de las ovejas, la aflicción de las ovejas. Él es el apresto, el proceso para hallar humildad, para hallar mansedumbre, para ser como la letra Dalet, un hombre con la cabeza agachada, afligido pero al mismo tiempo enriquecido con la corrección, sabiduría que te da la Torah por medio de su Dalet, que es el Mashiach. Entonces, por eso en medio de este mundo también el Señor nos tiene que empezar a formar para poder entrar a ese reino quinto, ¿cierto? Para poder nosotros tener o permanecer en ese reinado que es estar eternamente con Él, es anhelar esa nueva Jerusalén. Entonces, por eso nos damos cuenta de que aún en medio de ¿dónde es nuestra prueba, dónde va a ser nuestra corrección, nuestra formación? En esta tierra.
¿cierto? Porque allá en la Nueva Jerusalén ya, si usted no, o no permitimos que seamos corregidos por el Mashiach, que seamos afligidos, que seamos lo que nos enseñaba el Eterno, quebrantados, ¿cierto? Quebrantando muchas cosas que el Señor no le agradan de nosotros, entonces pues difícilmente vamos a poder ver ese quinto reino. Y vamos a hablar acerca de la letra quinta, o de la siguiente letra, que es la letra Hei. Es la quinta letra del alfabeto hebreo y su valor es 5. En el hebreo pictográfico se dibuja como un muñequito, ¿cierto? Que tiene los bracitos. Y en el hebreo bíblico, usted ya sabe cómo es la letra Hei. Su significado es una ventana abierta, revelación, iluminación, vida, soplo de vida, suspiro y gracia, que significa embellecimiento. Y eso es lo que va a traer ese quinto reinado. ¿Va a ser la ventana o va a ser la entrada por la que nosotros vamos a permanecer eternamente? Donde el Señor nos está revelando muchas cosas, donde va a haber la revelación más profunda que ahorita de pronto no la conocemos, pero que en la Nueva Jerusalén yo pienso que el Señor nos va a dar mucha más revelación de Él, de su misma esencia, de lo que Él es Él mismo. Vida, ¿será que el estar en la Nueva Jerusalén es vida? Es una vida eterna. Y es una vida eterna, un soplo de vida, un suspiro y gracia, embellecimiento. Dice que a nosotros no nos va a doler nada, no nos vamos a permanecer siempre iguales para adorar el Eterno. Entonces, aún estos valores o estas letras nos están enseñando acerca de la parte espiritual. Entonces, Hei es la letra que identifica con el espíritu de Yahweh, ya que su sonido no sale desde la boca, sino desde nuestra garganta, como el aliento de vida. Hei, como cuando nos habían enseñado que hacía. Esa es la Hei, es el Rúa, es el aliento de vida. Así que como ventana abierta porque puede entrar la luz, revelación o viento, vida. La figura con los brazos en altos es también representativa de adoración, por lo que la palabra en hebreo es Halel, de donde proviene la palabra aleluya, que significa alabemos al Adón. Y bueno, si nosotros vamos a mirar más sobre la palabra Hei, tiene muchas más profundidades, muchas más cosas, así como el cambio del nombre de Abraham. El Eterno le cambió el nombre, ¿cierto? Y le puso Abraham. Y cuando le agregó Abraham, le agregó la Hei, ¿cierto? El espíritu, lo que le dio vida, y eso es lo que el Señor va a venir o está haciendo o perpetuamente va a hacer en ese quinto reino que nosotros necesitamos anhelar y necesitamos decir, Señor, quiero y anhelo ese imperio o esto que está gobernando, está causando aflicción al mundo. No solamente a una parte de las ciudades o de los países, sino que está causando aflicción a todo el mundo, está causando confusión, está causando distracción, está causando de que muchos se cansen de lo que es verdadero y se vayan a la mentira y a la falsedad porque le ofrece algo que es fácil y algo que no toca pagar el precio, sino que ya lo tiene ahí. Y eso es lo que está haciendo o lo que le está entregando el enemigo al hombre, que es poder. Y algo que el Señor nos ha venido enseñando y nos quiere guardar es de que nosotros nos empoderemos. ¿Usted no ha escuchado esa frase? Empodérate. El empoderamiento. Eso es el boom de este siglo o de este tiempo que les habla a los chicos. Empodérate, ¿cierto? Llénate de poder, saca el poder. Y es que el Señor nos ha mandado eso, lo que habíamos hablado. Él nos ha mandado a una sujeción de lo cual muchos o el ser humano no le gusta, que es la sujeción a su verdad y al Mashiach. Entonces, por tiempo, vamos a quedar en el versículo 41 del capítulo 2. Y ya hemos visto acerca de todo lo que está, de estos 4 imperios, que les recuerdo que hoy no los estudiamos todos, porque a medida que vamos estudiando los otros capítulos, vamos estudiándolo de acuerdo al capítulo que nos va a hablar de esos 4 imperios. Estamos hablando de cómo está gobernando el mundo, de cómo es real lo que está sucediendo, de que es real la palabra del Eterno, de que lo que decía Daniel no era una mentira, no era algo que se saliera de los cabales, sino que eres algo real y que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, por eso pues era necesario o es necesario que nosotros estudiemos cómo se está
o cómo este imperio tiene tanto poder en medio de este tiempo. Amén. Entonces, pues vamos a darle gracias al Eterno y que el Padre nos ayude y nos siga enseñando más de lo que Él nos quiere entregar. Un saludo muy especial a todos los que se conectaron hasta ahora. Compartan cada uno de los videos o de las enseñanzas que RSA trae para ustedes, y esto nos va a ayudar a enriquecer mucho y a poder comprender más sobre los tiempos de nuestro Abba. Bendiciones. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.